Buenos días muchachos, entonces vamos a retomar las temáticas trabajadas y vamos entonces a trabajar con lo que es el tiro parabólico. ¿Listo? Bien, entonces en esta primera instancia vamos a hacer una conceptualización que es muy importante, sobre todo para los exámenes de estado, o sea, los exámenes ICFES. Entonces espero que esto quede lo suficientemente claro. ¿Listo? Entonces, cuando hay un lanzamiento, ¿sí?, parabólico, entonces siempre se tiene que hacer con un ángulo que está entre 0, ¿sí?, los 0 grados y los 90 grados. ¿Listo? Si se lanza a 90 grados, pues no será parabólico, sino lanzamiento vertical. Y si se lanza horizontal, entonces sería un movimiento uniformemente desacelerado, ¿sí? Porque por la fricción se va a detener. Entonces se hace con un ángulo determinado, un ángulo θ, se lanza un objeto. La idea es lanzarlo en línea recta, ¿cierto? Entonces, usted lo dispara en una diagonal con un ángulo θ y él no va a poder seguir derecho, ¿sí? La idea es que él siguiera derecho si no existiera la gravedad, pero por la acción de la gravedad, entonces este movimiento va a describir entonces esto. Y eso se llama parábola. La parábola ustedes la han trabajado ya, ¿sí?, en sus matemáticas. Entonces todo lo que han aprendido allá, aquí lo podremos utilizar. Entonces tenemos aquí, entonces yo puedo trazar aquí un plano cartesiano. Ya en el plano cartesiano, eje X y eje Y. Cuando vimos la sumatoria de vectores, entonces vimos que cuando un vector no se lanzaba ni sobre el eje X o no estaba ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, tenía componentes. Entonces acá esas componentes son dos, ¿sí? Tenemos esta componente que es una parte de la velocidad que va a hacer que el proyectil avance horizontalmente. Y tenemos otra componente de la velocidad, ¿sí?, que es la velocidad en Y, que va a hacer que el cuerpo llegue hasta una altura determinada. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo apunto este vector con un mayor ángulo, pues él va a ganar mayor altura. Si lo lanzo con un menor ángulo, pues él va a ganar una menor altura. Entonces aquí el primer concepto es el siguiente. Si usted lanza dos proyectiles, entonces digamos que yo tengo acá un proyectil que lo voy a lanzar a 40 grados. Y tengo otro proyectil que lo voy a lanzar, ¿sí?, a 50 grados. Ustedes se fijan que 50 más 40 da 90. O sea, esos dos ángulos son complementarios porque suman 90. Si usted lanza dos objetos con la misma velocidad, ojo, con la misma velocidad, aquí el de 40 grados va a tener mayor alcance horizontal, ¿sí?, y hace esto. El de 50 grados va a tener más alcance vertical, pero si suman 90 grados, los dos cuerpos van a llegar y van a recorrer la misma distancia horizontal, o sea que llegan al mismo punto. Solo si suman 90 grados. O sea que si yo lanzo, por ejemplo, un proyectil a 20 grados, si lanzo otro a 70 grados, 70 más 20 da 90, llegarán al mismo punto. Ojo con eso. Listo. Ese es el primer concepto muy importante acá. Más adelante, cuando estemos viendo las ecuaciones, se van a dar cuenta entonces eso por qué sucede. Bien, ojo con también, si yo lo lanzo horizontal, el alcance horizontal pues tendería a ser mayor, ¿sí?, que entre vertical. Si le doy un mayor ángulo, mayor altura. Si le doy un menor ángulo, pensaríamos que mayor alcance horizontal. Pero si suman 90, los dos llegan al mismo punto. Eso es lo que he dicho. Listo. Entonces, hagamos una descripción de lo que pasa. Cuando vimos movimiento semiparabólico, o sea, es como si analizáramos este movimiento a partir de allá.
de una mitad, ¿cierto? En un movimiento entonces parabólico, al igual que en un movimiento semiparabólico, se dan dos movimientos. Dos movimientos. Uno horizontal, ¿sí? Y otro que es vertical. ¿Qué pasa? Si digamos que yo lancé entonces acá el proyectil con un ángulo θ, entonces parte de la velocidad, esa velocidad se llama velocidad tangencial o velocidad de lanzamiento. Parte de esa velocidad tiene la componente en X, pero esa componente en X, entonces, si miramos, la única fuerza que está actuando en este movimiento es la gravedad. Al comienzo se le dio un impulso, pero ese impulso apenas sale, deja de actuar y queda a expensas de la gravedad. Como queda a expensas de la gravedad solo actúa en el eje vertical. En el eje horizontal, si consideramos que la fuerza de rozamiento es cero, o sea que no hay viento, ¿listo? No hay viento. Entonces podemos decir que horizontalmente no hay ninguna fuerza. O sea que no hay nada que haga que el proyectil, por ejemplo, se frene en el plano horizontal o que llegue más lejos, porque no hay fricción. Estos movimientos se analizan en condiciones de no fricción. ¿Listo? Yo puedo inventarme una pregunta, pero ya la hablaré más adelantico. Entonces, como no hay fricción, entonces horizontalmente no hay ninguna fuerza. O sea que horizontalmente tenemos un movimiento uniforme igual que en un movimiento semiparabólico. O sea que esta velocidad en X va a ser siempre igual. En el punto más alto se va a mover horizontalmente. Siempre la misma. ¿Listo? Entonces, la velocidad en X no cambia. Listo, o sea, la aceleración cero. Pero veamos qué está pasando en Y. Voy a colocarlo de este color. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? La velocidad en Y empieza siendo grande, pero a medida que el proyectil se vaya desplazando hacia arriba, va a ir perdiendo velocidad. Entonces, si aquí era así de grande, ahora aquí es así. O sea que el comportamiento es como si yo lanzara una pelota hacia arriba. Si yo lanzo una pelota hacia arriba, ¿qué vemos con la velocidad? Que va disminuyendo hasta que se hace cero. Entonces vemos que aquí disminuye, aquí cada vez menor, y cuando llega al punto más alto, la velocidad es cero. Pero ojo, en el punto más alto, la velocidad vertical es cero. Yo quiero que entiendan que esto es velocidad en Y, velocidad en Y, velocidad en Y. Ahora, cuando empieza a caer, entonces ahora empieza a ganar velocidad. Y cuando llega al piso, entonces si aquí eran 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 pasado, ahí está perfecto. Entonces sé que la velocidad con que salió es la misma velocidad con que llegó. Tenemos aquí nuestro triángulo. O sea que si yo lancé con una velocidad tangencial de 20 metros por segundo este proyectil, él va a llegar con 20 metros por segundo. Si digamos que esos 20 metros por segundo, en X tenemos unos 5 metros por segundo. Entonces aquí es 5 metros por segundo, 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 siempre en el eje horizontal, porque es la misma. En el eje Y yo no voy a decir que es 15, ¿sí? Porque esto está ligado es por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Fíjense que ahí yo veo el triangulito, ¿sí? Entonces, si yo aplicara, sería 20 al cuadrado menos 5 al cuadrado igual raíz de esa cantidad me da 19. O sea que aquí es 18, digamos 18 metros por segundo. Pero esos 18 aquí van a ir disminuyendo hasta que llega a 0. Y luego aumenta y luego aquí a los 18. Y 18 cuadrado más 5 cuadrado, pues eso me da 20. Y raíz de eso, ¿no? Recuerde que aquí es 18 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de eso. Entonces nos debe dar eso aproximadamente, ¿listo? Entonces nos da raíz de las igual, ahí está,
prácticamente los 20. Es un poco más de los 18, pero bueno, es para que entiendan, ¿listo? O sea, que esto después lo trabajaremos bien con fórmulas. Entonces, es eso. La velocidad va cambiando, pero solo en el eje vertical. Bien, entonces, ahora sí, digamos que... Entonces, estos serían los vectores de velocidad. Acá, tran, aquí 0, aquí tran, aquí velocidad tangencial y velocidad tangencial. Entonces, como vertical entonces, ¿qué es? Un movimiento uniformemente acelerado. Horizontal es un movimiento uniforme. Como verticalmente es movimiento uniformemente acelerado, busco las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Pero como está a expensas de la gravedad, gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Altura igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y la altura, aquí ahora sí lo ven, igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Esas son las fórmulas que vamos a usar. Entonces, esto sería vertical. Horizontal. Velocidad en X es igual a la distancia en X sobre tiempo. El tiempo obedece a lo mismo, pero aquí yo utilizo distancia en X y aquí yo utilizo entonces la velocidad, la altura. Este es H, la de acá, esta es H. ¿Sí? O sea, a qué altura se encuentra en cada instante. Como les digo, ahorita solo voy a conceptualizar, porque me interesa que esto quede muy claro. Bien, entonces voy a retomar. Voy a pasar. Y vamos a ver qué pasa con la velocidad. Entonces cogí un cuerpo, un proyectil, lo disparé, me escribió esta parábola. Lo disparé así, digamos que con un ángulo teta. Entonces veamos a qué va a equivaler esas componentes. Entonces, aquí tenemos esta componente, este vector, que es el vector en X, y aquí el vector en Y. Entonces, veamos el triángulo. Voy a hacer una ampliación de ese triángulo. Entonces, acá tenemos el triángulo. Esta es la ampliación. Este es el ángulo teta. ¿Sí? Y estamos diciendo que esto es el vector azul, velocidad en X. Y estamos diciendo que este es el vector verde. Yo lo dibujé acá, pero si miramos es este mismo de acá, que es la velocidad en Y. ¿Cierto? Entonces, si yo digo sen de teta, sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si digo cos de teta, sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo que habíamos visto de razones. Entonces, velocidad en Y. Esto es la hipotenusa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Entonces, reemplacemos sen de teta es igual a, el cateto opuesto se llama velocidad en Y. Y la hipotenusa se llama velocidad de lanzamiento o velocidad tangencial. Porque vean, esa es la velocidad con que lo lancé. Lo voy a llamar B sub L mejor. Sobre B sub L. Yo necesito hallar ¿qué? B sub Y. Entonces, la velocidad en Y, o sea, velocidad en Y, la velocidad del vector verde es igual velocidad de lanzamiento, que está dividiendo, pasa a multiplicar por el sen del ángulo teta. Y ahí tengo cuál es la ecuación para hallar la velocidad en Y. Ahora, si yo quiero hallar aquí cos de teta es igual al cateto adyacente, o sea, la velocidad en X sobre la hipotenusa, que es velocidad de lanzamiento. O sea que la velocidad azul, ¿sí?
viene a ser igual, ¿sí? O sea, la velocidad en X viene a ser igual a la velocidad de lanzamiento por el cos del ángulo θ. ¿Listo? Entonces, veamos. Si usted me dice, lancé un proyectil a 40 metros por segundo con un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Quiero saber cuál es la velocidad en Y. Bueno, entonces, la velocidad en Y es igual a la velocidad de lanzamiento, 40 metros por segundo, por el sen de 60 grados. Ponemos la calculadora y usted mete simplemente la información. 40 por el sen de 60. Y eso le da que la velocidad en Y es 34,64 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad en X? La velocidad en X es igual a la velocidad de lanzamiento, 40 metros por segundo, por el cos de 60. Cogemos nuestra calculadora y metemos la información. 40 cos de 60. Nos da 20 metros por segundo. Recuerde que, vean, 30 más 20 no le da los 40, ¿cierto? Le da 54,64. ¿Por qué? Porque es que esto está ligado por el teorema de Pitágoras. Si yo cojo los 34, aproximadamente 34,64, lo elevo al cuadrado, le sumo, ¿sí?, los 20 al cuadrado y le saco la raíz a eso, obtengo casi, vean, los 40 aproximadamente. ¿Sí? Vean, ahí se ve los 40. Entonces, no sé si si aquí se veía la operación, creo que aquí no se veía, me toca aquí a este lado. Entonces, ¿qué fue lo que hice para comprobar que sí era eso? Cogí los 34,64, lo elevé al cuadrado, le sumé, estoy aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y raíz del anterior igual a 39,9, o sea, 40. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en este punto, yo puedo decir con toda seguridad que la velocidad es de 20 metros por segundo, pero la velocidad en Y no va a ser de 20, ya ha disminuido. ¿Y de qué va a depender? De qué tiempo ha transcurrido, de qué altura, de cuánto ha avanzado. Si me dicen en este punto, pues yo sé que la velocidad en Y es 0, ¿sí? Y sé que la velocidad en Y es 0 y sé que la velocidad en X es de 20 metros por segundo, o sea, solo tiene velocidad en X. O sea que en ningún instante la velocidad va a ser 0, porque aquí tiene una velocidad en X. ¿En qué punto la velocidad vertical es 0? En la altura máxima. ¿En qué punto la velocidad horizontal es 0? En ningún punto, porque la velocidad horizontal siempre va a ser de 20. Ojo, ese es el tipo de preguntas que se hacen. O sea que los vectores de velocidad siempre iguales. Bien, si me dicen, bueno, entonces transcurrió un tiempo de, bueno, aquí hay que mirar, no es tan olímpico esto, ¿sí? Pero si me dice, bueno, entonces en un tiempo de 0,2 segundos, díganos cuál será la velocidad que lleva. Entonces usted dice, si la velocidad en X es de 20 metros por segundo. Pero ¿qué pasa con la velocidad en Y? Que va a ir disminuyendo. ¿Y cómo calculo la velocidad en Y? Eso es equivalente a lanzar un cuerpo hacia arriba. ¿Sí? ¿Con qué velocidad? Con una velocidad de 34,64 metros por segundo. Lo lancé, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Entonces, ojo, ¿qué estoy haciendo? Vertical, entonces está la gravedad que es 10 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Tengo la velocidad con que lo lancé, 34,64, que fue lo que me dio la componente de la velocidad en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahí yo podría calcular la velocidad final, ¿cierto? Porque me están dando el tiempo, 0,2 segundos. Entonces, ¿qué hago? Pero la gravedad, ojo que es negativa porque lo está frenando. Recuerde que hacia arriba la gravedad es negativa, hacia abajo la gravedad positiva, pero siempre negativa para los gráficos. Bien, entonces
¿qué hago? Para este punto, ¿cuánto será entonces la velocidad que lleva en y? Ojo, aquí estoy hablando de y, ¿sí? Entonces, menos gravedad por el tiempo, porque esto pasa aquí a multiplicar, y la velocidad inicial pasa a sumar igual a la velocidad final. O sea, de ese intervalo a los 2 segundos. Bien, menos 10 por 0,2 más la velocidad inicial que fue de 40, igual a la velocidad que lleva. Entonces hacemos esa operación. 10, bueno, el menos 10 por punto 2, pues bueno, esto sabemos que nos da 2, más 40. Entonces nos da los 38 metros por segundo, la velocidad. O sea que cuando ha transcurrido 0,2 segundos, el bloque aquí, y la velocidad ya pasó de 40 a 38. ¿Y cómo hallo la resultante? Pues cojo y aplico Pitágoras. ¿Sí? O sea que para hallar la velocidad tangencial, cogeríamos los 38, los elevaríamos al cuadrado y le sumaríamos los 20 y los elevo al cuadrado. ¿Cierto? Y aquí cometí, qué pena. Es que no, como no los tengo acá para que me vayan diciendo, ojo porque la velocidad inicial no es 40, la velocidad inicial es la de y, 34. Ojo, 34,64, porque la velocidad de 40 es la tangencial. ¿Sí? Ojo con eso, qué pena con ustedes, pero yo sé que nos damos cuenta del error y ya no lo volvemos a cometer. O sea que la velocidad final realmente es menos 10 por 0,2, porque es el tiempo que nos están dando, segundos, más 34,64, que es la velocidad con que lo lancé, o la velocidad inicial en y, vean. O sea que la velocidad de esto es 2, menos 2, más 34,64, la velocidad final es 32,64 metros por segundo. Y ahora sí, puedo hallar la velocidad tangencial en ese punto, o sea, esta velocidad, la sumatoria de esas dos. ¿Cómo? Con la raíz. ¿Listo? Entonces será 32,64 al cuadrado más la velocidad en y, en x, que es siempre de 20 al cuadrado. Y nos va a dar 32,64 al cuadrado más 20 al cuadrado. Raíz de lo anterior igual a la velocidad tangencial es de 38,28 metros por segundo. O sea, pasó de 40 a 38. Y listo, muchachos. Eso en cuanto a la velocidad. ¿Listo? Claro, yo puedo hallar entonces con esa misma fórmula, ¿sí? Usted podría decir, bueno, gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa es la fórmula que tenemos cuando va hacia arriba, en esta primera mitad. Sabemos que cuando llegue al punto más alto, esto es de lleno, la velocidad final es 0. ¿Sí? Entonces yo puedo determinar cuánto tiempo tarda en llegar hasta el punto más alto. Cuando llega al punto más alto, la velocidad final es 0. Entonces aquí quedaría menos gravedad. Entonces aquí lo voy a llamar punto más alto. El punto más alto, entonces, ¿qué sé? Que la velocidad final en y es 0, porque la del x es siempre igual. Entonces, ¿qué puedo hallar? El tiempo que tarda en eso. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Menos gravedad es igual a menos velocidad inicial sobre tiempo, porque la velocidad final se hizo 0. Y bueno, o sea que sé que el tiempo es menos velocidad inicial sobre menos gravedad, porque intercambio estos dos. Y el tiempo entonces que tarda en subir será velocidad inicial sobre gravedad. Pero ojo, velocidad inicial en y, no la velocidad de lanzamiento. ¿Listo? Que eso quede claro. Esto es para y. Entonces la velocidad inicial en y, ¿cuánto fue? Sí, 34,64. La gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Y luego el tiempo va a ser 3,64 segundos. Ojo con esto.
Yo me estoy valiendo entonces de las mismas fórmulas, por ahora solo de esta fórmula, de gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por ahora solo eso. Pero ojo, cada vez que hablo aquí es de Y, no de X, de Y. Ahora, si usted ya tiene el tiempo, ¿sí? Si usted ahí ya calculó el tiempo, pues usted puede saber cuánta distancia avanzó horizontalmente. ¿Y cómo? Ah, pues horizontal, ¿qué tipo de movimiento es? Uniforme. Entonces, velocidad en X es igual a distancia en X sobre tiempo, ¿cierto? Y luego sé que la distancia en X será velocidad en X por tiempo. ¿Y cuánto es la velocidad en X? Siempre es de 20 metros por segundo. ¿Y cuánto me dio el tiempo? 3,46 segundos. Y luego ya puedo saber cuál es la distancia en X. Multiplicando simplemente 20 por 3,46. Y me da 69,2 metros. O sea que aquí va a recorrer 69,2 metros. Y listo, muchachos. Bien, si yo lanzo entonces un cuerpo en parábola con un ángulo determinado, entonces acá me dicen varios puntos. ¿En dónde la aceleración es cero? En ningún punto, porque la aceleración es la gravedad. Dice, dibuje los vectores de aceleración para esos puntos, siempre iguales y verticales hacia abajo y se llaman gravedad. Bien, entonces hagamos un problema, ¿sí? Para resumir lo que trabajamos. Como ven, solo he utilizado una fórmula y eso es lo que voy a dejar por ahora. Después ya meteré todas las fórmulas porque son un poco complejas. Entonces, tiro parabólico, tran. Lo lancé aquí, tran, y el ángulo es de 60 grados. El de aquí, ¿cuánto había sido? Aquí ya lo hemos hecho a 60 grados, ¿no? Entonces cambiemos el ángulo. 30 grados. ¿Listo? Ya no sé si lo vean, pero es 30 grados. Listo. La velocidad con que lo lancé. La velocidad fue de 80 metros por segundo. O sea, es un proyectil. ¿Listo? O sea, tiene una velocidad grandísima. Si yo le diera la velocidad en kilómetros por hora, tendrían que pasarlo a metros por segundo. Listo. Y me dicen hallar la altura, el tiempo de vuelo, ¿sí? Me dicen velocidades en X, velocidades en Y, bueno, todo lo que podamos hallar y realizar gráficos. Bien, entonces yo voy a empezar calculando entonces las velocidades, componentes. Ah, bueno, entonces yo ya sé que esto es la velocidad de lanzamiento. La velocidad en X es igual a la velocidad de lanzamiento por el cos del ángulo. La velocidad en X, velocidad 80 metros por segundo por el cos de 30. ¿Sí? Metemos esa información, 80 cos de 30, y eso nos da 69. La velocidad en X, 69 metros por segundo. No da exacto, pero yo lo voy a dejar como eso. Luego calculo la velocidad en Y. La velocidad en Y entonces es 80 metros por segundo por el sen de 30. La velocidad en Y es igual a 80 por el sen de 30 y obtengo 40 metros por segundo. Listo, ya tengo las dos velocidades, lo tengo ahí clarito. Es bueno que usted haga unos vectores para que tenga claro que esta es la velocidad en Y, esta es la velocidad en X. Siempre hágalo.
la velocidad en y va disminuyendo. La velocidad en x siempre va a ser de 69, 69. Acá 69. La velocidad en y 0. 69 metros por segundo, 69 metros por segundo. ¿Con qué velocidad llega el proyectil al piso? Con una velocidad de 80 metros por segundo. En X de 69 y en Y de 40. Ojo, siempre la velocidad con que llega la misma velocidad con que salió. Listo, calculemos ahora la formulita. Escribo la fórmula acá que vamos a emplear. Entonces, ¿qué sabemos? Que la gravedad y negativo, porque siempre empiezo con la mitad. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La despejo porque me interesa calcular el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre menos gravedad. Sabemos que cuando que esto es para el eje Y. Eje Y. Entonces sabemos que para el eje Y, entonces cuando llega a la altura máxima, la velocidad final en Y, esta es la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? 40. Cuando llegue a la altura máxima, la velocidad final va a ser 0. Entonces ya sé que tiempo es igual a menos velocidad inicial sobre menos gravedad. Y menos por menos da más velocidad inicial sobre gravedad. Tiempo, velocidad inicial, pero ¿de quién? De Y. Ojo, es mejor que le pongan a la fórmula el Y. Entonces, velocidad inicial en Y, ¿cuánto fue? A 40 metros por segundo. ¿Y la gravedad cuánto es? 10 metros por segundo cuadrado. El tiempo luego es 4 segundos. Metro y metro se cancela, el esto con el cuadrado y queda segundos. Listo, 4 segundos. Pero ahora yo analizo. 4 segundos tardó en subir. Y si llega con la misma velocidad al piso, entonces 4 segundos tarda en bajar. O sea que el tiempo total es de 8 segundos. ¿Listo? Entonces, que le digan a usted, bueno, entonces ahora queremos saber la distancia horizontal. Bueno, horizontal. Horizontal es un movimiento uniforme. O sea que velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Pero qué velocidad? En X. ¿Qué distancia? En X. El tiempo sí es el mismo. Entonces, la velocidad en X, perdón, la distancia en X será igual a velocidad en X por tiempo. La distancia en X será velocidad. ¿Cuál fue la velocidad en X? Es de 69. 69 metros por segundo. El tiempo. Yo no puedo usar solo los 4 segundos. Yo tengo que usar todo el recorrido, o sea, 8 segundos. La distancia en X, entonces 69 por 8, eso nos da 552 metros, porque segundo y segundo se cancela. Y listo. Si me dicen, bueno, ¿cuál es la velocidad cuando ha transcurrido un tiempo de 2 segundos? Bueno, entonces usted tiene que saber que la velocidad en X es de 69 metros por segundo, sin importar el tiempo que nos den. ¿Cierto? Entonces, 2 segundos digamos que va por acá. 2 segundos por acá. Entonces, nos dicen, tengo que calcular en cuánto disminuyó la velocidad en Y. Entonces, vuelvo y retomo esta fórmula, ¿cierto? Pero ahora quiero hallar la velocidad final, que ya no va a ser 0, porque la velocidad final en Y es 0, pero no es solo en el punto más alto. Entonces, diría, menos gravedad por el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. No podemos olvidar que es en Y. O sea que esta menos velocidad inicial pasa a sumar, lo voy a poner aquí, velocidad inicial en Y, menos gravedad por tiempo igual a la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial en Y es de 40 menos 10 por el tiempo, 4, ¿cierto?
velocidad inicial en Y. Entonces, perdón, el tiempo es 2 segundos. Igual a la velocidad final. Voy a poner aquí la velocidad final, 40 menos 20. La velocidad final es 20 metros por segundo. Y era lógico, ¿cierto? Porque si está en la mitad de la mitad, pues bueno. Entonces, 20 metros por segundo. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad tangencial, raíz, ¿cierto? Y le damos espacio a esto. Raíz de 20 al cuadrado, que es la velocidad en Y, al cuadrado, más la velocidad en X, que siempre será 69 al cuadrado. La calculadora, 20 cuadrado más 69 cuadrado igual raíz de las 71,8 metros por segundo. Bien, ahora los gráficos. Los gráficos los vamos a seguir trabajando, pero sí es bueno que vayamos metiéndonos en ese cuento. Entonces, gráficos. El primer gráfico que voy a dar, entonces va a ser esto, el de altura contra tiempo. La altura se da en el eje Y, ¿no? Entonces la altura aquí era 0. Luego aquí la altura, ¿cierto? Pues no sabemos cuánto va a ser, eso va a ser el otro tema de explicación. Entonces por ahora no lo ponemos, pero él llega a una altura máxima y luego llega aquí a 0. Y el gráfico será así. Igual que un lanzamiento vertical hacia arriba. Una pelota que sube y baja, recordemos que este es el gráfico. Pero ahí hay otra distancia, ¿cierto? Hay otra distancia que tiene el problema y es la distancia horizontal, ¿cierto? Que ya lo calculamos que es 552, o sea, en metros, tiempo en segundos. Esa distancia, como es horizontal, la recorre con movimiento uniforme. O sea que eso es, aquí los 552, ¿en qué tiempo? En 8 segundos. Aquí era 8 segundos, aquí era 4. Y nos va a dar ¿cómo? Porque es movimiento uniforme. Bien, velocidad en Y. Veamos cómo va a ser la velocidad en Y. Entonces acá y acá. La velocidad en Y empezó con una velocidad en Y de 40. Disminuyó hasta que se hizo 0 a los 4 segundos. Y luego aumentó, pero negativamente. Y tenemos esa gráfica, que si lo recuerdan es la misma de un lanzamiento vertical. Y también tenemos una velocidad en X. Pero ¿qué pasa con la velocidad en X? Que la velocidad en X es siempre la misma y es de 69. Entonces sería así. Aquí 4, aquí los 8 y siempre de 69 metros por segundo. Y por último nos queda el vector de aceleración en metros por segundo cuadrado contra tiempo en segundos. Que sabemos que la única aceleración presente es la gravedad negativa. Porque la gravedad siempre será negativa. Menos g, o sea, menos 10 o menos 9,8. Bueno, muchachos, entonces decidí empezar así, como con algo de mucha conceptualización, esta parte matemática, pero la idea era tener en cuenta lo que pasa vectorialmente con la velocidad, lo que pasa vectorialmente con la aceleración, ¿sí? Y bueno, un cálculo a partir del movimiento vertical y el movimiento horizontal. Más adelante, en la próxima clase, daré las ecuaciones para los diferentes cálculos que parecen complejas pero son muy sencillas. Muchas gracias por la atención prestada, muchachos, que estén muy bien.